Evangelio de hoy. Lunes, 16 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículo 38 al 42. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiera llevarte a juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si alguien te obliga a caminar 1000 pasos, acompáñalo 2000. Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte prestado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El giro radical del amor cristiano. En el Sermón de la Montaña, Jesús introduce una de las enseñanzas más revolucionarias del Evangelio. La superación del principio de retribución, de ojo por ojo y diente por diente. Por una actitud de amor desarmado y generoso. Este fragmento es uno de los más difíciles de vivir en la práctica. Precisamente porque nos invita a actuar de manera contraria a los reflejos humanos. Más naturales, defendernos, exigir justicia, reclamar nuestros derechos. Sin embargo, Jesús no está proponiendo una debilidad moral, sino una fuerza interior que transforma el mundo a través del amor incondicional. La ley del talión y su límite. Ojo por ojo y diente por diente no era una ley bárbara, sino una medida de contención en la antigua ley mosaica. Limitaba la venganza al daño recibido, evitando la escalada de violencia. Pero Jesús va más allá. Él no solo restringe la venganza, sino que la transforma completamente. La lógica del reino de los cielos no es la justicia exacta basada en la reciprocidad, sino la misericordia, el perdón y la generosidad que rompen el ciclo del mal. Una nueva lógica, vencer el mal con el bien. No hagan frente al que les hace mal, dice Jesús. Esto no significa pasividad ante la injusticia, ni promover que el mal triunfe. Significa elegir un camino diferente, la respuesta activa del amor. Se trata de vencer el mal con el bien. De desarmar al enemigo con mansedumbre, de desconcertar la violencia con humildad. Jesús mismo vivió esta enseñanza en su pasión, cuando no respondió con odio. A quienes lo golpeaban, lo insultaban y lo condenaban. ¿Ofrecer la otra mejilla, sumisión o fortaleza? Esta frase ha sido muchas veces malinterpretada. No es una invitación a permitir abusos ni a ser cómplices del mal. Es una enseñanza sobre cómo resistir de forma pacífica, sin caer en la misma lógica del agresor. Ofrecer la otra mejilla no es someterse, sino responder con dignidad, con firmeza silenciosa. Con la seguridad de quien sabe que su valor no depende del juicio o el daño del otro. El despojo del manto y la libertad interior. Dar el manto además de la túnica no es un gesto de resignación, sino de libertad. Jesús nos enseña que lo material no puede esclavizarnos. Y que no vale la pena perder la paz del corazón por aferrarse a las cosas. Quien vive desapegado, quien no teme perder. Quien no basa su identidad en lo que posee. Está libre para amar y servir sin condiciones. Este nivel de desapropiación es una verdadera liberación espiritual. Caminar 2000 pasos, la generosidad más allá del deber. En tiempos de Jesús, la ley romana permitía que un soldado obligara a un ciudadano a cargar sus cosas por 1000 pasos. Jesús propone acompañar 2000. No se trata solo de obedecer, sino de hacerlo con una actitud nueva, con libertad interior. El cristiano no actúa por imposición, sino por elección.
Vive el amor incluso en los gestos pequeños y cotidianos, ofreciendo más de lo que le exigen, porque sabe que en esa entrega crece el reino de Dios. Dar sin esperar, el corazón abierto del discípulo. Da al que te pide no es una simple sugerencia de generosidad, sino una actitud fundamental del corazón cristiano. Significa vivir atentos a las necesidades del prójimo, dispuestos a compartir, aun cuando no sea conveniente o fácil. Esta generosidad no se basa en el cálculo ni en la reciprocidad, sino en la certeza de que todo lo que tenemos es don, y que al compartir, recibimos mucho más de lo que damos. No volver la espalda, la responsabilidad del amor. No le vuelvas la espalda al que quiere pedirte prestado. Esta frase nos confronta con la tentación del egoísmo y de la indiferencia. ¿Cuántas veces elegimos no ver la necesidad del otro para no comprometernos? Jesús nos llama a tener un corazón disponible, compasivo, atento. Amar es estar dispuestos a incomodarnos, a detenernos en el camino, a salir de nuestra burbuja, para encontrarnos con el rostro del hermano. Una ética que transforma la sociedad. Esta enseñanza de Jesús no es solo para la vida personal, sino una propuesta transformadora para la sociedad. Imagina un mundo donde el rencor se venza con perdón, donde el egoísmo se transforme en generosidad, donde la venganza ceda ante la misericordia. Esta es la lógica del reino, una revolución silenciosa, pacífica, pero poderosa. Es el amor que cambia corazones, estructuras y culturas. El amor como señal del reino. Jesús no vino a reformar simplemente una ley externa, sino a transformar el corazón humano desde dentro. Por eso sus enseñanzas no se limitan a normas de conducta, sino que apuntan a una nueva identidad. La del Hijo de Dios, configurado con el corazón del Padre. Cuando Él nos dice que demos al que nos pide, o que caminemos el doble de lo exigido, nos está revelando el estilo de vida propio del reino de los cielos. No se trata de acciones aisladas, sino de una forma radical de ser. Vivir como Dios vive, amar como Él ama, actuar como Él actúa. Y este amor, que no pone condiciones, que no guarda cuentas, que no se defiende a sí mismo, es la señal más luminosa de la presencia del reino entre nosotros. El escándalo de un amor sin límites. A los ojos del mundo, estas palabras de Jesús son escandalosas. Parecen poco realistas, incluso ingenuas. En una cultura donde prevalece el orgullo, la autosuficiencia, la ley del más fuerte, el Evangelio aparece como una locura. Pero es precisamente esa locura del amor la que ha transformado la historia. Los mártires, los santos, los testigos silenciosos del Evangelio vivieron así, devolviendo bien por mal, ofreciendo su tiempo, su perdón, su pobreza, su vida. Y en ese escándalo de amor, el mundo reconoció algo que no era humano, era divino. Jesús, el modelo de esta enseñanza. Cuando leemos este texto, no podemos separarlo de la vida de Jesús mismo. Él no solo predicó esta enseñanza, la vivió hasta las últimas consecuencias. Cuando lo abofetearon durante el juicio, no respondió con violencia. Cuando lo despojaron de sus vestiduras, ofreció su cuerpo sin resistencia. Cuando lo forzaron a cargar la cruz, la llevó hasta el final, sin maldecir. Y en la cruz, cuando podía maldecir, eligió perdonar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es el rostro de esta nueva humanidad, que vence al mundo con la fuerza del amor crucificado. La libertad que nace del amor. Quien vive así, ama así,
y da así, no es un esclavo de los demás. Es, en realidad, el más libre de todos. Porque ya no depende de la reacción del otro, ni de lo que recibe, ni del juicio ajeno. Su libertad no está atada a venganzas, ni a condiciones, ni al orgullo. Su libertad brota del amor que ha nacido en lo más profundo del alma. Es la libertad de quien se ha vaciado de sí mismo para llenarse de Dios. Y por eso, puede responder con ternura donde hay dureza. Con generosidad donde hay egoísmo, con paz donde hay conflicto. El impacto silencioso de estos gestos. Tal vez nadie verá cuando eliges no vengarte. Tal vez nadie notará que diste más de lo que te pedían. Tal vez nadie comprenderá por qué seguiste ayudando a quien te hirió. Pero en el silencio de esos gestos, Dios actúa. Cada acto de amor desinteresado abre una grieta en el muro del odio. Cada renuncia por amor es una semilla del reino sembrada en la tierra. Y aunque parezca que no da fruto, su poder es imparable. Porque el bien, incluso el más oculto, jamás se pierde. Permanece en la memoria de Dios y transforma el mundo desde dentro. La pedagogía divina en nuestras relaciones. Jesús nos está enseñando otra forma de relacionarnos. No por la lógica de la defensa, del mérito, o del castigo, sino por la lógica de la entrega. Esto comienza en casa, en la familia, con los más cercanos. ¿Cuántas veces respondemos con dureza cuando nos sentimos heridos? ¿Cuántas veces cerramos el corazón por orgullo, por miedo o por costumbre? El Evangelio nos invita a otro modo. Tender la otra mejilla puede significar abrirnos al diálogo. Buscar la reconciliación, perdonar antes de que el otro lo pida. Son pequeños pasos, pero son profundamente evangélicos. Más allá del mínimo, vivir la abundancia del amor. La enseñanza de caminar 2000 pasos nos recuerda que el cristiano no vive según lo mínimo, lo justo, lo básico. Vive según la sobreabundancia del amor. No calcula cuánto tiene que dar para cumplir, sino que ama más allá de lo necesario. Esta generosidad es la marca del corazón lleno de Dios. No se trata de agotarse en activismos, sino de ofrecer lo mejor de nosotros mismos sin esperar recompensa. Así como Dios da el sol y la lluvia sin distinción, así también nosotros podemos dar tiempo, consuelo, escucha, perdón. Eso es lo que cambia la vida. El cristiano como signo de contradicción. Vivir este evangelio nos convertirá en signos de contradicción. No todos entenderán, ni todos aceptarán esta forma de actuar. Algunos la considerarán debilidad, otros ingenuidad. Pero en ese desconcierto, brillará la luz de Cristo. La vida cristiana no es cómoda, ni busca aplausos. Busca fidelidad, coherencia y entrega. Y esa fidelidad se hace visible cuando decidimos amar más allá del deber. Perdonar más allá del dolor y dar más allá de lo esperado. El poder oculto del perdón. El perdón es uno de los frutos más preciosos de esta enseñanza. Cuando no respondemos con rencor, cuando dejamos ir el deseo de represalia. Cuando ofrecemos la otra mejilla del corazón. Algo profundo se sana dentro de nosotros. El perdón no justifica el mal recibido, pero nos libera de cargar con él. Nos permite recuperar la paz, reconstruir vínculos, y volver a amar. Perdonar no es olvidar, sino mirar con compasión y seguir caminando con el corazón limpio. La no violencia activa como forma de resistencia evangélica. La enseñanza de Jesús en este pasaje no promueve la pasividad, ni la sumisión ciega ante el mal. Al contrario, propone una forma de resistencia mucho más poderosa,
la no violencia activa. Tender la otra mejilla, dar también el manto. Caminar una milla más. No es rendirse, sino desarmar al agresor con un gesto inesperado. Es responder con dignidad, sin imitar la agresión. Sin contaminarse del odio. Esta actitud descoloca, interpela, revela otro horizonte moral. Es una manera de decir, no acepto tu lógica, elijo otra. Así, el cristiano denuncia el mal sin perpetuarlo. Rompe el círculo de la violencia con una fuerza más grande, la del amor. El Evangelio como camino de despojo. Este texto es también una invitación al despojo voluntario. Jesús no pide simplemente que demos cosas, sino que soltemos nuestro derecho. Nuestra comodidad, nuestra seguridad. El que entrega su túnica y su manto no solo da abrigo, sino que se expone. Renuncia a defenderse para dejar actuar a Dios. Este despojo es interior y exterior, dejar de tener la última palabra. De imponernos, de aferrarnos al ego. En este vaciamiento, el discípulo se identifica con Cristo pobre, humilde y manso. Y sólo así puede ser testigo creíble del reino. Dar sin esperar nada a cambio. El Evangelio nos invita a dar sin condiciones. Sin esperar gratitud, sin esperar reciprocidad. Dar al que pide no es solamente entregar un bien material, sino dar atención, tiempo, escucha, comprensión. Y muchas veces, ese dar será incómodo, inoportuno, sacrificado. Pero precisamente ahí radica su valor evangélico. Dar sin calcular es reflejo del amor de Dios, que da incluso a quienes no le responden. Es sembrar en tierra árida con la certeza de que la semilla no se pierde. Porque lo que se da con amor, siempre da fruto. Aunque nosotros no lo veamos. Cuando el Evangelio toca la economía del corazón. Esta enseñanza tiene implicancias también en cómo administramos nuestros bienes. Jesús nos llama a compartir, a dar sin temer la pérdida. A confiar en la providencia. En una sociedad marcada por el acaparamiento, por la ansiedad del tener, el Evangelio nos propone otro camino. Vivir con lo necesario, para poder dar con generosidad. Esto no se trata de irresponsabilidad, sino de libertad interior. Quien da sin miedo, demuestra que su corazón no está en las cosas, sino en Dios. Y ahí está la verdadera riqueza. El Evangelio como terapia del alma herida. Muchos cargamos heridas, traiciones, injusticias vividas. Estas palabras de Jesús pueden parecer duras. Cuando hemos sido profundamente lastimados. Pero es precisamente ahí donde tienen un poder sanador. No porque justifiquen lo malo que nos han hecho, sino porque nos muestran una salida del dolor que no pasa por la venganza. Jesús nos propone un camino de libertad. No dejar que el otro tenga poder sobre nuestras reacciones. Responder con amor no es olvidar el dolor. Es dejar que el amor sea más fuerte que el odio. Y en ese proceso, el alma sana. El cristiano como sembrador de paz. En un mundo crispado, dividido, lleno de resentimientos. El discípulo está llamado a ser pacificador. No un ingenuo, no un neutral indiferente, sino alguien que lleva la paz donde hay ruptura. Tender la otra mejilla puede significar elegir. El diálogo donde hay gritos. Caminar una milla más puede significar tener paciencia cuando el otro falla. Dar al que pide puede significar brindar apoyo emocional a quien ya nadie soporta. Todo eso es evangelio encarnado. Todo eso es sembrar paz,
gota a gota, en la tierra reseca de este mundo. Jesús, manso y humilde de corazón. Estas palabras son como una puerta que nos conduce directamente al corazón de Cristo. Un corazón manso, que no se altera ante la provocación. Un corazón humilde, que no necesita defender su orgullo. Un corazón firme, que no se deja vencer por el mal, pero que no usa las armas del mundo para luchar. Quien quiera conocer a Jesús en profundidad, debe entrar en este camino. No es un sendero fácil, pero es el único que conduce a la verdadera paz interior. Porque solo los mansos poseerán la tierra. Y solo los pacíficos serán llamados hijos de Dios. La gracia que lo hace posible. Todo esto, si lo pensamos solo con fuerzas humanas, parece imposible. Pero no estamos solos. La gracia de Dios nos precede, nos acompaña y nos sostiene. El Espíritu Santo, derramado en nuestros corazones, es quien nos capacita para vivir este Evangelio. No se trata de una heroicidad individual, sino de una transformación interior obrada por Dios. Nuestra tarea es abrirnos, desearlo, pedirlo, cooperar. Entonces lo imposible se vuelve posible, lo difícil se vuelve fecundo. Y lo que parecía loco se convierte en sabiduría eterna. El Evangelio como alternativa a la lógica del mundo. La propuesta de Jesús es radical porque se opone diametralmente a la lógica del mundo. En la cultura de la venganza, del ojo por ojo, se mantiene un frágil equilibrio que depende del miedo. Pero Jesús rompe con esa dinámica al introducir el perdón, la paciencia, la entrega gratuita. Esta alternativa no solo es contracultural, sino escandalosa para muchos. No busca perpetuar la justicia de los hombres, sino manifestar la misericordia de Dios. Es una propuesta revolucionaria, una justicia que se funda en el amor y no en la equivalencia. Y por eso exige un corazón nuevo. Romper el círculo de la retribución. Cuando respondemos al mal con otro mal, alimentamos un ciclo sin fin. Cada golpe busca equilibrar el anterior, pero en realidad abre nuevas heridas. Jesús, en cambio, invita a romper ese círculo. No se trata de debilidad, sino de elegir una fuerza distinta. La que transforma en vez de duplicar. Quien ofrece la otra mejilla está diciendo: no entraré en tu juego, hay otra forma de responder. Esta decisión es difícil, porque implica morir al propio orgullo. Pero es justamente ahí donde empieza la verdadera libertad. La renuncia como expresión del amor. Renunciar a la túnica, al manto, a los propios derechos. No es autonegación estéril. Es una expresión profunda del amor cristiano. El amor verdadero no se impone. No se aferra, no reclama. Es libre, y por eso es capaz de renunciar. Jesús mismo se despojó de todo para salvarnos. El discípulo, entonces, encuentra en la renuncia una manera concreta de parecerse a su Maestro. Esta renuncia no es tristeza ni resignación. Es gozo interior, fruto de una entrega consciente. La dignidad del que perdona. Perdonar, ofrecer la otra mejilla, dar más de lo que nos piden. No nos rebaja. Al contrario, nos eleva. Porque nos coloca en el terreno de la dignidad humana más profunda. La del amor que no depende del otro. El que ama libremente, el que no se deja gobernar por la reacción instintiva. Demuestra una fuerza interior que viene de Dios. Esa es la dignidad de los hijos del reino. No responder según la carne, sino según el Espíritu. Solo así es posible amar como Cristo amó.
Dar sin retener, la generosidad evangélica. La invitación a dar a quien nos pide y no volver la espalda. Al que nos pide prestado es profundamente exigente. En ella se juega nuestra disponibilidad interior. Porque no se trata de dar solo lo que nos sobra, sino de compartir incluso lo necesario. Jesús no nos impone una obligación matemática, sino una actitud. La de poner al otro por encima del propio interés. Esta generosidad es una forma concreta de caridad. Cuando el corazón se abre a los demás, se convierte en morada de Dios. Y entonces, todo lo que damos se multiplica en bendición. La otra mejilla como signo de madurez espiritual. Tender la otra mejilla requiere más que valor. Requiere madurez espiritual. Es fácil reaccionar, defenderse, gritar. Lo difícil es dominarse, elegir el silencio, actuar con mansedumbre. Esta enseñanza de Jesús nos invita a crecer por dentro. A formar una voluntad firme y una mente iluminada por la fe. El cristiano maduro no es el que se impone, sino el que sabe cuándo callar, cuándo perdonar, cuándo dejar pasar. Eso no es cobardía, es sabiduría del corazón. Cuando la justicia es superada por la misericordia. Jesús no niega la justicia, pero la trasciende con la misericordia. La ley del talión era una forma de limitar la venganza. De evitar que el castigo fuese desproporcionado. Pero Jesús da un paso más, enseña que se puede vivir sin castigar. Que el amor puede transformar al enemigo. Que la misericordia es más eficaz que el juicio. Esta lógica supera el cálculo humano. Nos introduce en el misterio de un Dios que no retribuye el mal con mal, sino que vence el mal con el bien. El Evangelio como camino hacia la semejanza con Cristo. Cada uno de estos gestos que Jesús propone es una manera concreta de parecerse a Él. Jesús fue abofeteado y no respondió. Fue despojado de sus vestiduras y cayó. Cargó la cruz más allá de lo exigido. Dio todo sin retener nada. Y aún en la cruz, perdonó. El discípulo que acepta este camino se une a Cristo en su misterio pascual, muriendo al egoísmo. Resucita a una vida nueva. Y esa vida nueva es la que transforma al mundo. Una espiritualidad de los pequeños gestos. A veces creemos que vivir el Evangelio requiere grandes obras. Pero este pasaje nos muestra que se trata de pequeños gestos cotidianos. Un acto de paciencia. Una renuncia silenciosa. Un perdón ofrecido sin condiciones. Una ayuda sin esperar recompensa. Estos gestos, vividos con amor, tienen una fuerza invisible. Porque son como semillas del reino. Que caen en tierra buena y, con el tiempo, dan fruto abundante. El reino comienza aquí y ahora. Jesús no habla de un ideal lejano, sino de una forma concreta de vivir hoy. El reino de los cielos no es solo una promesa futura. Es una realidad presente que se manifiesta en quienes viven según esta lógica de amor. Cada vez que elegimos el perdón, la generosidad, la no violencia, el reino se hace presente. Comienza en lo pequeño, en lo oculto, en lo humilde. Pero transforma todo a su paso. Así como la levadura en la masa. Así actúa el Evangelio en los corazones dispuestos. Y desde ahí, cambia también la historia. La resistencia pacífica como fuerza del reino. La propuesta de Jesús no es pasividad, sino una forma de resistencia. Mucho más poderosa, la no violencia activa. No se trata de dejarse pisotear, sino de responder al mal con el bien. Rompiendo la lógica destructiva de la agresión.
Esta resistencia no busca venganza, ni humillación del otro, sino su conversión. Al no devolver el golpe, se devuelve humanidad. Al renunciar a la revancha, se abre una puerta al diálogo. Es el amor que vence el odio, la verdad que desarma la mentira. Una fe que transforma la mirada. Aceptar esta enseñanza de Jesús implica una profunda transformación interior. Nuestra mirada cambia. Ya no vemos a los demás como enemigos o rivales, sino como hermanos necesitados de redención. Incluso aquel que nos hiere lleva en sí una historia, una herida, una sed de amor no saciada. Cuando miramos con los ojos de Cristo, descubrimos que detrás de cada ofensa hay una oportunidad para sanar, para liberar, para sembrar esperanza. Es la fe que purifica la mirada. Jesús, el modelo perfecto de mansedumbre. El Evangelio nos recuerda que el modelo de esta enseñanza es el mismo Jesús. Él, siendo Dios, no se aferró a sus derechos. Fue juzgado injustamente, insultado, flagelado, clavado en la cruz. Y no abrió su boca para defenderse. Esa mansedumbre no fue debilidad, sino soberana libertad. Mostró que el amor es más fuerte que la violencia. El cristiano, al seguir sus pasos, se convierte también en testigo de esa mansedumbre que salva. La verdadera justicia, reconciliadora, no vengativa. Jesús no suprime el deseo de justicia, pero lo purifica. Nos invita a buscar una justicia reconciliadora, que no se contenta con castigar al culpable, sino que busca restablecer el vínculo roto. En vez de exigir reparación, propone ofrecer el perdón. Esa es la justicia del reino, que restaura, no destruye. Que edifica, no divide. Una justicia nacida del corazón de Dios, donde la compasión y la verdad se abrazan. Dar al que te pide, más allá de lo material. La generosidad que propone Jesús no se reduce a lo material. Dar al que nos pide implica dar tiempo, atención, escucha, consuelo. Es una disposición del corazón que se abre al otro. Muchas veces, el mayor regalo que podemos ofrecer es nuestra presencia sincera. Un alma disponible puede transformar la soledad del otro en esperanza compartida. Esta generosidad es fecunda porque refleja el rostro del Padre que no se cansa de dar. No volver la espalda, el arte de la disponibilidad. Jesús insiste, no le vuelvas la espalda al que te pide prestado. Esa actitud nos invita a vivir en constante apertura. Muchas veces cerramos puertas por miedo, por cansancio, por prejuicio. Pero el Evangelio nos recuerda que detrás de cada petición hay un rostro, una dignidad, una llamada de Dios. No se trata de resolver todos los problemas, sino de estar disponibles, de no pasar de largo, de hacer del encuentro un lugar de gracia. El egoísmo como obstáculo del reino. Uno de los mayores enemigos del Evangelio es el egoísmo. Esa tendencia a encerrarnos en nosotros mismos. El mensaje de Jesús rompe esa prisión. Nos invita a salir, a mirar al otro, a vivir para los demás. Cuando damos la otra mejilla, cuando cedemos el manto, estamos diciendo, mi vida no gira en torno a mí. Estamos afirmando que el otro también importa. Esta actitud es liberadora porque nos abre a la verdadera alegría, la de amar sin medida. La cruz como forma de amor. Cada gesto que Jesús propone en este Evangelio anticipa la lógica de la cruz. Amar al enemigo, perdonar al que nos hiere. Dar sin esperar. Todo eso culmina en el misterio pascual.
La cruz es el lugar donde el amor alcanza su plenitud. No como derrota, sino como victoria sobre el odio. Vivir este evangelio es abrazar nuestra cruz cotidiana. No con resignación, sino con confianza. Sabiendo que cada renuncia, unida a Cristo, da fruto de vida eterna. El valor del silencio. En una sociedad ruidosa, donde todos quieren tener la última palabra, el silencio que brota del Evangelio es un testimonio elocuente. Callar ante la ofensa, no responder con gritos ni insultos. Es un acto de profunda libertad interior. Ese silencio no es vacío, está lleno de oración, de mansedumbre, de espera en Dios. Es el silencio de Jesús ante Pilato. Un silencio que desconcierta, que desarma, que abre camino a la verdad. La libertad del que elige amar. Uno de los frutos más sublimes del Evangelio es la libertad. Cuando alguien elige responder con amor al agravio, se muestra libre. Libre del odio, libre del rencor, libre de la esclavitud de la reacción instintiva. Esa libertad no la ofrece el mundo, ni nace del ego, sino de la gracia. Es la libertad del que se sabe hijo de Dios. Y por eso no necesita defenderse con violencia. Porque ya está defendido por el amor eterno. Más allá de la justicia humana. La ley del talión, en su tiempo, fue un avance, limitaba la venganza. Pero Jesús da un paso más profundo. No solo limita el daño, sino que lo desactiva. La justicia humana se basa en la proporción. Pero la justicia del reino se basa en la compasión. No se trata de igualdad en el castigo, sino de abundancia en el perdón. Es una justicia que se adelanta al otro, que lo salva, antes de que se hunda más. Una justicia que sana, no castiga. La desinstalación del yo. Este evangelio exige descentrarnos. Nos pide salir del yo para entrar en el tú. Cuando alguien nos hiere, lo primero que grita dentro de nosotros es el ego herido. Pero Jesús nos enseña a no actuar desde esa herida, sino desde el corazón que ama. Requiere humildad. Requiere confiar más en Dios que en nuestra necesidad de tener razón. Solo el que ha sido tocado por la gracia puede entregarse así, sin condiciones. Una espiritualidad de lo cotidiano. Estos versículos no hablan de grandes gestas, sino de actitudes cotidianas. El insulto, el abuso, el préstamo. Son cosas de todos los días. Jesús quiere que la vida diaria sea lugar de conversión. Que el hogar, la calle, el trabajo se conviertan en espacio de santidad. No hace falta ir lejos para vivir el Evangelio. Basta mirar con los ojos del corazón y actuar con misericordia donde estamos. La verdadera fortaleza cristiana. Ser fuerte no es devolver el golpe. Ser fuerte es dominarse, es amar cuando cuesta. Es callar cuando el alma arde por responder. Esa fortaleza no es humana, es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Un corazón débil se venga, un corazón fuerte perdona. Un alma frágil grita, un alma robusta bendice. Por eso, solo los santos entienden la lógica de este Evangelio. Porque han bebido del corazón de Cristo. Transformar el mal en bien. Este Evangelio es una escuela de alquimia espiritual. Transformar el mal recibido en bien ofrecido. Como el oro que se purifica en el fuego, así también. El corazón del cristiano se pule en la adversidad. Cada vez que respondemos con paciencia, estamos construyendo el reino. Cada vez que perdonamos, estamos desarmando una cadena de odio. Y esa obra, aunque invisible, cambia el mundo.
Es el milagro escondido de los que aman en silencio. Una enseñanza que confronta nuestra lógica. Estas palabras de Jesús incomodan, porque desestabilizan nuestra lógica. Van contra la cultura del mérito, del castigo, de la defensa personal. Nos obligan a revisar nuestras reacciones, a poner el Evangelio en el centro de nuestras decisiones. No se trata solo de ser buenos, sino de ser cristianos. De amar como Jesús, no como el mundo. De no responder desde el instinto, sino desde la gracia. Un llamado a vivir desarmados. Este pasaje es una invitación a vivir desarmados. No con armas físicas, sino con el corazón libre de resentimientos. El que se desarma no es débil, es valiente. El que no se protege con el rencor, deja espacio para que el espíritu actúe. Vivir desarmado no es ingenuidad, es fe. Es confiar en que Dios pelea nuestras batallas. Y que la última palabra no la tiene la herida, sino el amor. El Evangelio como forma de vida. Este texto no es una utopía, sino un programa de vida. No es para unos pocos elegidos, sino para todo bautizado. Vivirlo requiere gracia, esfuerzo, comunidad, oración. Pero es posible. Cada pequeño acto de amor que nace de este Evangelio es una semilla que da fruto. Jesús no nos pide lo imposible, nos pide lo divino. Y nos da su espíritu para lograrlo. Jesús y la pedagogía de la sobreabundancia. El mensaje de Jesús no se limita a enseñar cómo evitar el mal, sino que invita a responder con sobreabundancia de bien. Si alguien te obliga a caminar 1000 pasos, camina 2000. Esta lógica no es negociadora, ni reactiva, sino profundamente creativa. No se trata solo de no hacer daño, sino de desbordar en generosidad. En el reino de Dios, la medida del amor no es el mínimo exigible, sino el máximo posible. Así es Dios con nosotros, siempre más. Amor que rompe ciclos. El mundo vive atrapado en ciclos interminables de agresión y venganza. Jesús rompe ese ciclo con una enseñanza que parece absurda a los ojos del mundo, pero que contiene una sabiduría divina. Amar al enemigo, ceder la túnica, poner la otra mejilla. No son gestos de sumisión, sino de revolución espiritual. El mal se perpetúa cuando se le responde con el mismo lenguaje. Solo el amor tiene la capacidad de cortar de raíz la espiral destructiva. El escándalo de la no violencia. Esta enseñanza de Jesús ha sido siempre escandalosa. Porque va contra la lógica de la autodefensa, del ojo por ojo. Pero en ese escándalo está su potencia transformadora. No se trata de pasividad, sino de una firmeza no violenta que deja sin argumentos al agresor. La no violencia activa es una manera valiente de enfrentar la injusticia, sin perpetuarla. Es un acto profundo de libertad espiritual. El corazón entrenado por el Evangelio. Nadie nace preparado para responder con amor a la violencia. Es un aprendizaje, una gimnasia del alma. Solo el corazón que ora, que escucha la palabra, que se deja moldear por Dios, puede llegar a esa altura. Jesús no exige lo imposible, ofrece la gracia para vivirlo. Lo que parece inalcanzable se vuelve posible cuando el Espíritu actúa dentro de nosotros. La radicalidad del reino. Jesús no propone una mejora moral, sino una transformación radical. El cristiano no está llamado a ser simplemente buena persona, sino a vivir como ciudadano del reino. Eso implica cambiar la raíz desde la cual actuamos. Ya no el miedo, ni el orgullo, ni la conveniencia, sino el amor incondicional. Esta radicalidad no se impone desde fuera, sino que nace de un encuentro real con Cristo.
La dignidad que brota del amor. Responder con bien ante el mal no es humillarse, sino afirmar una dignidad superior. El que ama libremente demuestra que no es esclavo de la ofensa. Jesús en la cruz no pierde su dignidad, la eleva al extremo. Así también, el cristiano llamado a perdonar, a dar sin esperar, a amar sin ser correspondido, es testigo de una libertad que el mundo no conoce. El tiempo como oportunidad para el bien. Si alguien te pide que camines una milla. Aquí Jesús también toca el uso del tiempo. En lugar de ver al otro como un estorbo, un peso, o una carga, nos invita a verlo como una oportunidad para amar. ¿Cuántas veces vivimos apresurados, defendiendo nuestro tiempo como propiedad privada? Jesús nos enseña a donarlo, a caminar más allá, a perder el control para ganar el reino. El Evangelio como revolución silenciosa. No se necesitan armas, ni poder político, ni estrategias sofisticadas para cambiar el mundo, basta vivir el Evangelio. Cada vez que alguien decide amar en vez de odiar, perdonar en vez de herir, servir en vez de exigir, el reino se manifiesta. Es una revolución silenciosa, pero imparable. Es la semilla que cae y muere, pero luego da fruto abundante. Ser generoso sin medida. Al que te pida, dale. Aquí Jesús va al corazón de nuestra relación con los bienes. Nos llama a una generosidad que no calcula, que no retiene, que no teme perder. El cristiano no es dueño, sino administrador. Todo lo que tiene es para compartirlo. Y al dar, recibe más de lo que imaginaba. No se empobrece el que da, se enriquece en Dios. El rostro de Cristo en el rostro del agresor. Quizás el mayor desafío de este texto está en ver a Cristo en quien nos hiere. No porque justifiquemos la violencia, sino porque nos negamos a responder con ella. Amar al enemigo es mirar más allá de sus actos y ver su dignidad herida, su necesidad de Dios. Solo desde esa mirada puede brotar una compasión verdadera. Jesús no solo nos enseña esto, lo vivió primero. En la cruz, rogó por sus verdugos. El poder del amor desarmado. El amor que Jesús propone no necesita defensa ni escudos. Es un amor desarmado, vulnerable, pero invencible. No responde con violencia, no se justifica, no se protege con orgullo. Es un amor que, por su misma fragilidad, revela la mayor fuerza del universo. La capacidad de transformar al enemigo en hermano. Solo quien ha sido amado así por Dios puede amar de ese modo. Más allá de la justicia humana. Jesús no niega la justicia, pero la trasciende. La ley del talión, ojo por ojo, era en su tiempo un progreso, porque limitaba la venganza. Pero Cristo va más allá, propone una justicia que nace del amor y no del castigo. Una justicia que no se mide en equilibrio de daños, sino en plenitud de entrega. Así es como el reino se edifica. No con equilibrios legales, sino con gestos de misericordia. La lógica del reino es paradójica. El que pierde, gana. El que se da, se encuentra. El que cede la túnica, recibe el reino. Estas paradojas no se entienden sin fe. El seguimiento de Jesús implica vivir según una lógica que el mundo considera locura, pero que en realidad es sabiduría eterna. Esta es la cruz que todos debemos abrazar. El escándalo de un amor que no se rinde. Un llamado personal e intransferible. Jesús no hablaba en abstracto. Cada una de sus palabras interpela nuestra vida concreta. ¿Quién es hoy ese que me golpea la mejilla? ¿Quién me exige caminar una milla más? ¿A quién me resisto a dar lo que me pide? El Evangelio no es una teoría, es
Una llamada urgente y personal a vivir de un modo nuevo. El amor, más allá del mérito. El amor que Cristo enseña no depende del mérito del otro. No amamos porque el otro sea bueno o justo, sino porque nosotros hemos sido amados gratuitamente por Dios. Esta es la raíz del amor cristiano, la gratuidad. Si damos solo a quienes nos devuelven, ¿qué diferencia hay con el mundo? El cristiano ama sin esperar, da sin calcular, sirve sin condiciones. La libertad de quien nada teme. Quien vive según el Evangelio no teme perder. No teme a la injusticia, al abuso, ni siquiera a la burla. Porque ha encontrado un bien mayor, la comunión con Cristo. Esa libertad profunda le permite actuar no por impulso o por reacción, sino por decisión y por amor. Es libre para no devolver el golpe, para caminar más, para dar más. Dar desde la abundancia del corazón. Cuando Jesús dice al que te pida, dale. Nos llama a revisar el modo en que damos. ¿Damos con desgana? ¿Con control? ¿Con temor a quedarnos sin nada? La generosidad cristiana nace de un corazón lleno de Dios. No es una obligación, es una alegría. No se trata solo de bienes materiales, sino también del tiempo, la escucha, el perdón. Superar el orgullo que limita el amor. A menudo, no respondemos con bien al mal porque el orgullo nos lo impide. Sentimos que ceder es humillante, que perdonar es rebajarse. Pero Jesús nos muestra lo contrario. El verdadero amor no se mide por la dignidad herida, sino por la capacidad de amar aun cuando nos hieren. Ese es el amor que nos hace semejantes a Dios. Caminar más allá de lo exigido. Jesús propone, si alguien te obliga a ir 1 milla, ve con él 2. Esto es clave para entender la espiritualidad del reino. No se trata de cumplir lo justo, sino de desbordar. El cristiano es el que va más allá del deber. Más allá de la ley, más allá de lo esperable. Porque ama, y el amor siempre quiere ir más lejos. Una vida que anuncia el reino. Vivir según estas palabras no es fácil, pero es posible con la gracia de Dios. Cada gesto de bondad frente a la injusticia. Cada acto de amor ante el desprecio, cada respuesta pacífica ante la agresión. Anuncia silenciosamente que el reino de Dios ya está entre nosotros. No con pancartas ni discursos, sino con la vida misma. Así es como Cristo transforma el mundo, a través de los que se dejan moldear por su palabra. Jesús redefine la dignidad humana. Cuando Jesús nos dice que pongamos la otra mejilla, no está pidiendo pasividad ni sometimiento, sino revelando que la dignidad del ser humano no se defiende con violencia, sino con la firmeza de quien sabe quién es ante Dios. En una sociedad donde el honor se resguardaba con represalias, Jesús muestra una alternativa revolucionaria, resistir el mal sin devolverlo. Con un gesto que dignifica más que 1000 palabras. La paciencia como virtud activa. Esta enseñanza no glorifica el sufrimiento por sí mismo, sino que nos llama a tener una paciencia que no es resignación, sino fuerza contenida, templada por el amor. La paciencia cristiana es activa, decidida, llena de conciencia y propósito. No se deja arrastrar por la ira ni por el deseo de venganza, sino que responde desde la libertad interior, que solo el Espíritu puede dar. Renunciar no es perder. Cuando Jesús invita a entregar también la capa, está desafiando nuestra relación con los bienes. Nos enseña que renunciar no siempre es perder. Que a veces, dar más de lo que se nos exige,
nos libera de las cadenas de la posesividad. En esa libertad nace la verdadera generosidad. No como obligación, sino como expresión de una alma rica en fe, confianza y desprendimiento. El cristiano y la provocación. El Evangelio no nos llama a evitar los conflictos, sino a responder a ellos de una manera nueva. Cuando alguien nos provoca, el mundo espera que reaccionemos con fuerza, con venganza o agresividad. Jesús, en cambio, nos enseña a sorprender, a cortar el círculo vicioso de la violencia con el poder del bien. Esa es una provocación mayor. Desconcertar al mal con la pureza del corazón. El gesto que desarma al enemigo. Hay gestos que no destruyen, sino que desarman. Cuando respondemos con amor a una ofensa, no solo protegemos nuestro interior de la amargura, sino que dejamos una semilla en el corazón del otro. Tal vez no germine de inmediato, pero ese gesto inesperado puede ser el inicio de una transformación. Jesús sabía que el bien tiene un poder contagioso, silencioso, pero firme. Caminar más allá del deber. El ejemplo de caminar una milla más es profundamente simbólico. Representa el paso que damos no por obligación, sino por amor. Caminar más de lo exigido rompe el ciclo de la lógica utilitaria. Abre espacio para la generosidad sin límites. Para la entrega voluntaria que imita la entrega de Cristo en la cruz. Caminar con el otro, aun sin merecerlo, es caminar con Dios. Dar sin calcular. Jesús no nos da una fórmula matemática para dar, sino un corazón abierto y atento. Dar al que nos pide no significa ser ingenuos, sino estar disponibles, atentos al clamor del otro, sin encerrarnos en la autosuficiencia o el juicio. Es un dar que escucha, que discierne, pero que no se esconde en excusas cuando el amor llama a actuar. La entrega como forma de evangelización. En este pasaje, Jesús no solo nos enseña una ética de comportamiento, sino una forma de evangelizar. El testimonio que más impacta es el de quien vive sin resentimiento. Sans rancors. Con una disposición constante al bien, incluso frente a la injusticia. El mundo no necesita más teorías, necesita testigos. Hombres y mujeres que vivan estas palabras con coherencia. Jesús, el modelo supremo. Todo lo que Jesús dice en este Evangelio, él mismo lo vivió. Cuando lo golpearon, no respondió con violencia. Cuando lo despojaron, no se resistió. Cuando lo obligaron a cargar la cruz, la llevó por amor. Y cuando le pidieron hasta su vida, la entregó entera, sin medida. Él no solo enseñó con palabras, sino con su carne y su sangre. Una vida nueva que se construye paso a paso. Seguir este camino no es fácil ni inmediato. Requiere tiempo, oración, humildad, y una conversión constante. Pero cada vez que elegimos no devolver mal por mal. Cada vez que damos más de lo que se nos exige, algo del reino se hace presente en nuestro mundo. Y aunque parezca pequeño, invisible, Dios ve cada uno de esos pasos y los convierte en eternidad. La ley del talión y la superación cristiana. La ley del talión surgió como una forma de justicia proporcional, destinada a limitar la venganza desmesurada, que podía desencadenar interminables cadenas de violencia. Ojo por ojo parecía justo, incluso civilizado, en su tiempo. Pero Jesús no se conforma con lo civilizado. Él va más allá. Su propuesta no es equilibrar la balanza, sino desactivarla.
No se trata de nivelar el daño, sino de extinguir su poder sobre nosotros. La libertad de no reaccionar con odio. Responder al mal sin devolverlo nos hace libres. Nos separa del instinto reactivo que nos esclaviza. Y nos conecta con la libertad profunda. De quienes ya no están gobernados por el miedo ni por el orgullo. La no violencia activa que propone Jesús no es debilidad, sino dominio de uno mismo. Es una libertad que nace de la conciencia de ser hijos de Dios. Y por eso, nadie puede robarnos nuestra dignidad interior. La violencia como fracaso del amor. La violencia, incluso la más justificada, siempre es el fracaso del amor. Cada vez que respondemos con furia, estamos diciendo que el amor ya no fue suficiente. Jesús no busca que seamos sumisos, sino que no dejemos que el mal transforme nuestro corazón. No se trata de negar el dolor ni la injusticia, sino de evitar que nos convierta en su espejo. Solo el amor puede romper esa espiral. La no violencia como fuerza transformadora. La resistencia no violenta que Jesús propone es radicalmente transformadora. Desarma al opresor porque le arrebata el control. Cuando alguien espera una pelea y recibe paz, queda desconcertado. En ese desconcierto, se abre un espacio para que el espíritu actúe. El silencio, la calma, la no reacción, son armas que no hieren, pero que tienen el poder de cambiar el alma del mundo. Dar más que lo que nos piden, el gesto del reino. Jesús nos pide dar más de lo que nos exigen. Y eso solo tiene sentido desde una lógica de gratuidad. En el reino de Dios, el amor no se raciona ni se mide. Se desborda. Al dar la capa junto con la túnica, al caminar una milla más, decimos: mi amor no está condicionado por tus exigencias. Es un acto de libertad interior, de profunda generosidad, que rompe los límites del deber y entra en el terreno de la gracia. El cristiano como testigo desconcertante. El discípulo de Jesús no reacciona como el mundo espera. Ante el golpe, ofrece la otra mejilla. Ante la exigencia, ofrece más. Ante la ofensa, bendice. Esta actitud desconcierta al mundo porque nace de una lógica distinta, la del reino. Y este testimonio silencioso, pero poderoso, transforma el corazón de quienes lo contemplan. El rostro de Cristo en quien pide. Cuando alguien nos pide ayuda, muchas veces vemos solo la carga, la incomodidad o la sospecha. Pero Jesús nos invita a ver un rostro distinto, el suyo. Él se esconde en quien llama, en quien extiende la mano, en quien suplica. Si nuestro corazón está atento, podremos descubrir que no estamos ayudando por lástima, sino respondiendo al mismo Cristo que se hace pequeño en el pobre. Lo que el mundo llama pérdida, Dios lo llama victoria. A los ojos del mundo, entregar la otra mejilla parece humillación. Ceder la capa parece derrota. Caminar más parece sometimiento. Pero en el reino, esa entrega es semilla de resurrección. Jesús nos enseña que lo que el mundo llama perder, el Padre lo llama ganar. Porque solo quien se da por entero, encuentra la plenitud. Jesús como intérprete perfecto de la ley. Jesús no anula la ley, la lleva a su plenitud. Nos muestra que la verdadera justicia no está en el equilibrio legal, sino en el amor que restaura, que sana, que transforma. Él no nos pide menos que la ley, sino más. Pero ese más no es más peso, es más amor. Es la libertad de quien ama tanto que no necesita reglas para saber cómo actuar. Una llamada a la radicalidad del amor.
La propuesta de Jesús es exigente. Porque el amor verdadero siempre lo es. No se conforma con lo mínimo. No se refugia en lo legal. Ama hasta el extremo. Y quien se atreve a vivir así, comienza a parecerse a él. Caminar este camino es difícil, pero es el único que lleva a la vida plena. No porque sea cómodo, sino porque es el único donde Dios se hace presente. El amor como motor del cambio radical. Jesús nos llama a un amor que no se detiene en lo superficial ni en lo fácil. El amor que propone es activo, que se compromete hasta el extremo. Que no se rinde ante las dificultades. Ni se deja arrastrar por la lógica del resentimiento. Este amor es el motor que impulsa la transformación del mundo. Porque cambia la manera de relacionarnos con el prójimo. Nos enseña a ver más allá del conflicto y a cultivar la paz interior que irradia hacia afuera. El desafío de la coherencia. La radicalidad de este amor exige coherencia. No es solo un ideal que se pronuncia con palabras bonitas, sino una forma de vida que se refleja en cada acción y en cada gesto. Esta coherencia es lo que da credibilidad a nuestro testimonio. Cuando somos capaces de vivir conforme a lo que proclamamos, nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios en el mundo. Y abrimos caminos de esperanza en medio de la oscuridad. El perdón como fundamento. Un punto esencial de esta enseñanza es el perdón. No responder al mal con mal no es simplemente una estrategia de resistencia, sino la apertura a perdonar de verdad. Perdonar no significa olvidar el daño ni justificarlo, sino liberar nuestro corazón del peso de la amargura y la venganza. El perdón es un acto liberador que nos pone en las manos del Padre, que es justo y misericordioso a la vez. La humildad como actitud clave. Para vivir esta enseñanza, la humildad es indispensable. Reconocer que no somos dueños absolutos de la justicia, ni que podemos controlar todo nos hace abiertos al perdón y a la reconciliación. La humildad nos permite aceptar nuestras limitaciones y confiar en la providencia divina, que obra en nuestra vida y en la historia con maneras misteriosas y poderosas. Sin humildad, nuestra justicia puede volverse arrogancia y dureza. El amor como resistencia y no sumisión. Es importante aclarar que la no violencia y la entrega que Jesús pide no es sinónimo de sumisión ni de pasividad. Es una resistencia activa que elige el camino del amor. Porque confía en la fuerza del Espíritu. Esta resistencia es un grito contra la injusticia, una afirmación de la dignidad humana. Y una luz que ilumina la oscuridad del odio y la violencia. No cede ante el mal, sino que lo confronta con otra lógica. La entrega como camino de libertad. Entregar la otra mejilla o caminar la milla extra es un signo de libertad interior. No es una esclavitud que nos imponen los demás, sino una elección consciente. Elegimos no dejarnos dominar por el odio ni el miedo. Esta entrega no significa perder, sino ganar en dignidad y paz. En esta dinámica, encontramos la verdadera libertad que Jesús promete. El reino de Dios como horizonte. La enseñanza de Jesús siempre apunta al reino de Dios, que no es un lugar geográfico ni una utopía irrealizable, sino una realidad que comienza a instaurarse aquí y ahora. Cada gesto de amor, cada acto de justicia y perdón es una semilla del reino. Vivir según esta lógica es adelantarse al futuro definitivo donde reinará la paz y la justicia perfectas. El testimonio que transforma. El testimonio de quienes viven estas enseñanzas
tiene un poder transformador. No es solo por las palabras que dicen, sino por el ejemplo de vida que muestran. En un mundo marcado por la violencia, la venganza y la indiferencia, el amor radical que Jesús propone es una novedad que atrae y cuestiona. El testimonio auténtico es puente para la reconciliación y la esperanza. La esperanza como motor. La esperanza cristiana sostiene el camino difícil de este amor radical. No es una esperanza ingenua ni pasiva, sino una certeza profunda de que Dios está actuando en la historia. Esa certeza nos da fuerzas para seguir amando, perdonando y entregándonos incluso cuando parece que no hay frutos visibles. La esperanza es el faro que nos guía en la noche de la prueba. Invitación final a la entrega. Este pasaje del Evangelio es una invitación a la entrega total. A dejar atrás la lógica del cálculo y la retribución. A abrazar la lógica del amor gratuito, que no espera nada a cambio. Es un llamado a ser luz y sal en un mundo clama por justicia y paz. Y aunque el camino sea difícil, la recompensa es la vida plena que solo Dios puede dar. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.